Bienvenidos, 8 de la mañana con 2 minutos. Comenzamos Agenda Económica aquí en CNN Chile. Como cada mañana revisamos los temas más importantes en materia económica. Gracias por acompañarnos a esta hora. Vamos a ir rápido a nuestro resumen. Tenemos mucho que revisar junto a ustedes y vamos a comenzar de inmediato con los temas que marcan la pauta para el día de hoy. Por supuesto, el tema inevitable tiene que ver con la reunión de política monetaria del Banco Central. El instituto emisor decidió reforzar su apuesta. Subió la tasa, lo hizo más de lo que esperaba el mercado, 75 puntos base, y llega de esta forma a 9,75%. Pero no solo eso es relevante, la magnitud del alza, sino también parte del mensaje que justifica esta decisión por parte del banco. De hecho, deja abierta la puerta a nuevas alzas, en plural, más adelante. La próxima reunión la tendrá en el mes de septiembre y ve además riesgos internos importantes para la economía local, junto a un escenario a nivel global que está muy complejo. Así lo reconoce también el Banco Central en su comunicado publicado la tarde de ayer. Vamos a estar revisando el detalle, cómo ha ido evolucionando la tasa, también cuál es parte del argumento que ha entregado el Banco Central y el análisis del mercado en la edición de hoy de Agenda Económica. Por otra parte, el tema inflacionario, que está mencionado por supuesto como uno de las preocupaciones para el Banco Central, a nivel global también sigue generando muchísimos temores. Y en Estados Unidos en particular se anotó un registro histórico de 9,1% para la inflación en el último mes, a la inflación acumulada, me refiero en 12 meses, en el dato que fue revelado el día de ayer. Y es un dato preocupante porque le da más fuerza a la idea de que la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de la primera economía mundial, va a subir las tasas nuevamente y podría hacerlo en mayor magnitud, dado este escenario inflacionario que le ha costado controlar. ¿Eso cómo nos repercute? Bueno, debería seguir apreciándose el dólar, es decir, el tipo de cambio acá en Chile podría seguir subiendo de la mano de una noticia como esta. Ya les contaremos más detalles y el contexto en unos minutos. Bien, por otra parte vamos a estar revisando también en el día de hoy los detalles de la operación Renta. Hoy día a las 9:30 está convocada una conferencia de prensa por parte del Servicio de Impuestos Internos donde se va a dar a conocer precisamente el detalle de la operación Renta de este año con los resultados, es decir, del 2021. Y hay novedades bien interesantes que ya había adelantado el ministro Marcel. La operación Renta ha sido exitosa, un 75% más de recaudación respecto a lo que se había registrado el año pasado, fundamentalmente porque el 2021 hubo muchísima más liquidez también en el mercado, dicen los especialistas, pero de todas maneras es buena noticia porque significa más recaudación para el Estado y cuentas fiscales también más saneadas desde ese punto de vista. A las 9:30 la conferencia de prensa donde Hernán Frigolet, director del servicio, entregará los detalles de los resultados para esta operación. Y por otra parte hablaremos en la entrevista del día de hoy sobre el despacho y la publicación ya en el diario oficial del proyecto de ley que busca un mecanismo de estabilización para las cuentas de la luz, que fue aprobado ya en el Congreso. La fórmula se va a activar para los clientes regulados, es decir, a nivel domiciliario, cuyo consumo mensual es menor o igual a 350 kilowatts. Y es una noticia bien importante porque establece nuevos criterios para un mecanismo de estabilización en este ámbito, similar a lo que ocurre, por ejemplo, en materia de los combustibles. Ya conversaremos sobre este tema en la entrevista de hoy aquí en Agenda Económica. Y por último nos vamos a revisar los datos del mercado, de lo que está ocurriendo a esta hora con las bolsas en el hemisferio norte, donde las transacciones en Asia ya han cerrado, en Europa están en curso. ¿Qué nos muestran a esta hora de la mañana? Bueno, nuevamente terreno negativo para las bolsas en el hemisferio norte. En Europa la caída superior al 1,10% en el caso del Eurostoxx, un índice que pondera varias bolsas europeas, mientras que en Londres cae 0,77%. Más temprano la bolsa de Hong Kong también hacía lo mismo, pero en menor magnitud, 0,22%, mientras que el Nikkei subió un poco, 0,62%. Y lo que plantean los medios internacionales es que básicamente hay mucho ruido, mucha preocupación por la inflación a nivel mundial y los riesgos de recesión que se podrían ir concretando. El IPSA ayer cerró a contracorriente con las bolsas internacionales, 0,86% de ganancia para la bolsa local. El dólar, en tanto, finalmente cerró sus transacciones en un precio de 1.010 pesos en el mercado cambiario a nivel nacional.
Bien, 8,7. Partamos entonces profundizando en lo que planteó el Banco Central ayer tras la reunión de política monetaria. En el comunicado que emitieron a eso de las 6 de la tarde, los consejeros del Banco Central se dan algunas luces bien relevantes de cuál es el escenario que están viendo. Hay un escenario macroeconómico que presenta riesgos elevados, dice el Banco Central, y es por eso que ha decidido subir la tasa de interés hasta 9,75%. ¿Dónde ve el riesgo el Banco Central? Fundamentalmente en expectativas de inflación que no ha podido anclar, no solo con lo que ocurra de aquí a fin de año, sino más bien con la inflación a largo plazo, pensando en el cierre, por ejemplo, 2023. Serán necesarias nuevas alzas, advierte el Banco Central, después de una política bien agresiva que había mostrado este 2022. Veamos en la siguiente gráfica cómo ha evolucionado la tasa. Eso nos da una película más o menos clara en los últimos meses de lo que ha hecho el Banco Central y de la decisión de ir subiendo de manera bien drástica la tasa de interés para ponerle un freno a esta espiral inflacionario. Fíjense que esta ha sido la trayectoria. El año pasado, en esta época, estábamos en torno a un 0,75% de tasa y ustedes pueden ver cómo en septiembre ya hubo un primer alza bien fuerte hasta un 1,5%. De ahí las alzas fueron relativamente graduales para llegar hacia fines del año pasado a un 4%. Pero este 2022 ha sido particularmente agresivo el banco, con alzas de 1,5 puntos, por ejemplo, en la reunión de enero. Aplica la misma dosis luego en marzo, un poco menor en mayo, y en la última reunión de política monetaria de junio habían advertido que podría venir nuevas alzas, pero probablemente serían de menor magnitud, dado un escenario de inflación que ellos proyectaban se empezaría a corregir a mitades de este 2022. Aquello no ha ocurrido y eso es básicamente lo que está preocupando al Banco Central, que dice en su comunicado además que serán necesarias nuevas alzas para asegurar esta convergencia hacia el 3% en un plazo de 2 años, cosa que todavía no tiene garantizada. No ha logrado anclar esas expectativas de lo que el mercado está viendo hacia 24 meses adelante, y eso es lo que permite entonces que el Banco Central en su comunicado de ayer cambie un poco el discurso respecto a la reunión anterior. Y eso es muy relevante porque hay una modificación en los planes probablemente que tenía el banco, deja abierta la puerta, y esto significa que la práctica podría llevar la tasa más arriba. ¿Cuánto? En torno a un 10,5, 11% incluso, advierten desde el mercado. Esto de la mano de un IPC que ha ido subiendo con mucha fuerza. Los invito a que veamos la siguiente gráfica, donde vamos a ver cómo ha ido evolucionando precisamente la inflación en Chile y qué es lo que justifica finalmente esta política mucho más agresiva del Banco Central, con alzas sucesivas y más fuertes de lo que quizás hubiera querido en un comienzo. Fíjense que el año pasado estábamos con una inflación cercana al 3,8% en junio, 4,5% para el mes de julio, en torno a lo que es relativamente razonable para el Banco Central. Estaba más a la mano la posibilidad de acercarse a la meta, pero sabíamos que venía un ciclo de alzas pensando en la liquidez que había en el mercado. Hacia diciembre ya estábamos en torno a un 7,2% y a partir de este año ha venido aumentos mucho más fuertes, fundamentalmente tras el estallido de la guerra en Ucrania. Ahí hay un punto de inflexión que se nota muy claro. En marzo la inflación ya se dispara a un 9,4%, en junio pasado ya cerramos con un 12,5%, es decir, un aumento cercano a los 5 puntos desde febrero a la fecha, que se explica fundamentalmente por el aumento en el precio del petróleo producido por la guerra en Ucrania y por otra parte también por el aumento del precio del dólar a nivel local, que ha encarecido las importaciones. Sumado esto al aumento de precios de alimentos, bueno, se ha generado un escenario que para el banco ha sido mucho más difícil analizar. De hecho, en su análisis dice, hay un deterioro de las perspectivas a nivel internacional, hay una caída mayor a la esperada en los precios de materias primas, incluyendo el cobre. La guerra de Ucrania sigue siendo un foco de riesgo y la actividad ha continuado con un paulatino retroceso en línea con lo anticipado. Vamos a revisar ahora un extracto, el párrafo final del comunicado del Banco Central, porque aquí hay algunas luces bien importantes sobre lo que ve el Banco Central a nivel macroeconómico interno también. Miren, este párrafo que vamos a ver a continuación, aquí lo estamos viendo, dice lo siguiente: en el corto plazo estos desarrollos van a provocar un alza adicional de precios internos en un contexto en que la inflación y su persistencia ya son elevados, dice el banco. El Consejo estima que serán necesarias nuevas alzas, lo dice en plural, a diferencia del comunicado anterior, para asegurar esa convergencia hacia el 3%. Y la magnitud va a depender de las implicancias de la evolución del escenario para el logro de la meta de inflación, situación que será analizada en la reunión y en el IPOM de septiembre, dice el Banco Central. Bien claro el mensaje. Escuchemos ahora a Patricio Rojas, economista, estuvo ayer en Agenda Económica PM, entregando su mirada sobre lo que interpreta el banco. Están proyectando que las siguientes inflaciones
vamos a tener incrementos adicionales de lo que ellos contemplaban. Por lo tanto, para ellos poder volver la inflación a 3% en 2 años, tienen que considerar alzas adicionales, ¿ya? Y eso hay que ver qué es lo que están pensando 2 años. ¿Están pensando a mediados del año 24 o están pensando en diciembre del año 23? Porque a diciembre del año 23 el mercado ya no les cree. El mercado no cree que la inflación va a estar en 3% en diciembre del año 23. Por lo tanto, mi impresión es que el escenario que tenía el Banco Central, dado el contexto cambiario, cambió completamente, ¿ya? Y por lo tanto, el Banco Central va a tener que considerar alzas adicionales, ¿ya? Porque la situación cambiaria es probable que lo lleve a ello a tener que considerar en algún momento elevar la tasa de interés para también hacer frente al comportamiento cambiario. Es bien categórico Patricio Rojas, el mercado ya no le cree respecto a la posibilidad de llegar a esa meta de 3% en un plazo de 2 años, y eso parece ser clave. Veamos qué interpretaba el mercado precisamente ayer. Recogemos 2 opiniones, la del banco Scotiabank y primero la que vamos a ver a continuación, la del banco Santander. Dice, más allá del sesgo al alza para la tasa en el corto plazo, hay elementos que debiesen llevar a una moderación a mediano plazo. La fuerte caída en el precio del cobre, sumado a la probabilidad de una recesión global, llevarán a la baja la demanda interna mayor que lo que se contemplaba. Los precios de materias primas que se habían estresado en la guerra en Ucrania han comenzado a converger, dice, van aliviando las presiones. Es lo que plantea el Banco Santander con una mirada más pesimista quizás desde el punto de vista del escenario macroeconómico a nivel internacional por estas señales que menciona. ¿Qué dice Scotiabank? Por otra parte, lo que vamos a ver a continuación, su departamento de estudios dice que se elimina la frase de que los próximos aumentos serán de menor magnitud, lo que da cuenta del complejo escenario inflacionario que ha determinado la depreciación del peso chileno. No son para nada descartables la posibilidad de un alza de 75 puntos más en la reunión de septiembre. Los descensos recién van a comenzar a inicios del 2023 y hace un tiempo, no mucho atrás, el mercado preveía que hacia fines de este año el banco ya podría empezar a bajar las tasas. Eso, al parecer, se va a aplazar dado el escenario que hemos descrito hasta ahora. La inflación no es un dolor de cabeza acá en Chile, sino en el mundo en general. Si no, veamos lo que ocurre en Estados Unidos, donde ayer se publicó el dato de inflación 9,1%, el acumulado en los últimos 12 meses. Para la primera economía del mundo que sigue tratando de combatir esta alza de precios y no lo ha conseguido la Reserva Federal de los Estados Unidos. El precio récord de la gasolina aparece como el principal factor que explica este aumento de 9,1%. Cifras que no veíamos en 40 años, que siguen subiendo. Además, recordemos que el indicador interanual anterior del mes anterior había sido de 8,6% para el mes de mayo y el mercado estaba esperando en torno a un 8,8% para el dato que se iba a conocer ayer. Es decir, hubo una sorpresa también nuevamente y este índice de precios al consumidor muestra que los costos generales han aumentado entonces un 1,3% mensual. ¿A qué se debe? Fundamentalmente al aumento de precios de la gasolina. Fíjense que ha subido cerca de 60% en el año, según una nota que publica CNN en español. Los estadounidenses han enfrentado entonces costos récord del combustible el mes pasado, con una media nacional que ha superado los $5 por galón. Pero también ha subido el precio de la electricidad, dice CNN. El gas natural también han subido 38,4%. En general, los precios de la energía están más altos y los precios de los alimentos han subido un 12,2%, lo que podría obligar entonces, y aquí viene la parte más importante, a una nueva alza de la tasa por parte de la Reserva Federal, del Banco Central norteamericano. Si eso ocurre, hay más presión también para el tipo de cambio en nuestro país. Se fortalece el dólar en la medida que la tasa de interés en Estados Unidos esté más alta. Si eso ocurre y hay una alza más agresiva, bueno, es probable que el escenario para Chile también se complejice en la medida en que el dólar está más fuerte en nuestro país también, no solo a nivel global, y porque el impacto podría llegar por el lado de las materias primas. Y por último, porque además alimenta los temores de una recesión a nivel global y en particular en los Estados Unidos. Bien, 8:16, nos vamos a una pausa, volvemos. Bien, estamos de vuelta, 8:20 para conversar sobre un tema que ya planteábamos en nuestro resumen de noticias. Tiene que ver con la aprobación en el Senado de un proyecto que busca estabilizar las cuentas de la luz. Fue despachado desde el Senado con algunos cambios
ya está listo para ser ley. De esta forma entonces se va a implementar este nuevo mecanismo. ¿En qué consiste? ¿A quiénes va a beneficiar? Es lo que vamos a conversar a continuación en nuestra entrevista del día de hoy. Estamos con Humberto Verdejo, académico de la USACH, doctor en Ingeniería Eléctrica. ¿Cómo está, Humberto? Buenos días. Hola, buen día, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias por conversar con nosotros. Humberto, cuéntanos, ¿en qué consiste este mecanismo de estabilización del precio de las cuentas de la luz que fue aprobado en el Congreso? En primer lugar, tener en cuenta que si no se hubiese trabajado en este proyecto de ley, las tarifas para el segundo semestre del 2022 se hubiesen incrementado en torno a un 45% a nivel nacional. ¿Y eso por qué? Dado que el 2019 se implementó una ley que estabilizó las tarifas, esa ley ya finalizó el mecanismo por el cual fue aprobado. Y desafortunadamente nos pasamos, digamos, en las condiciones que estableció esa ley del 2019, que básicamente era congelar la tarifa a un precio de energía menor a lo que correspondía, mientras se acumulaba una deuda a favor de los generadores. Esa deuda no podía superar los 1.350 millones de dólares. Desafortunadamente, en función del dólar, que creció muchísimo a partir del 2020 en adelante, se disparó, no bajó sobre los 850 pesos, nos pasamos mucho sobre esa deuda, cerca de 1.000 millones más, y por lo tanto había que comenzar a devolver. Entonces, si comenzamos a devolver el segundo semestre, como quedó establecido la ley del 2019, las tarifas subían muchísimo. ¿Y qué es lo que hace ahora el gobierno? Propone un mecanismo con algunas características similares al del 2019, pero con otros elementos bastante positivos. Lo primero es que la deuda ahora no se va a saldar, digamos, de una otra manera el 2027, como quedó establecido la ley del 2019. Ajá. Exacto, los 1.350 millones hay que pagarlo al 2027, pero adicionalmente se extiende el periodo al 2032 de estabilización, de tal manera de que de poder pagar los 1.350 millones de dólares que nos pasamos, el monto que nos pasamos sobre los 1.350 millones de dólares, pagarlo de manera gradual hasta el 2032, Perfecto. De tal manera que las tarifas no suban tanto. Ese es el contexto general. Humberto, ahora para despejar una duda en particular por lo que ha mencionado y lo que nos ha explicado, ¿esto va a significar, esas condiciones y el ampliar el plazo, va a significar de todas maneras un aumento de precio de las cuentas o no? Las tarifas van a subir sí o sí, pero no van a subir un 45%. Y la subida va a ser escalonada. Es decir, para el segundo semestre del 2022, las personas que tienen consumo bajo los 350 kWh no va a cambiar. Se va a mantener la misma condición. Del 23 hasta el 32 va a subir en función del IPC y un porcentaje adicional. Y adicionalmente, las personas que tienen consumo sobre los 350 kWh, la tarifa se va a actualizar de manera diferenciada. Es decir, los que consumen más van a ir acercándose más rápido a lo que realmente debiésemos pagar. Y eso indudablemente requiere financiamiento. Y ese financiamiento va a estar en términos de que nosotros vamos a tener que pagar un crédito más grande de aquí al 2032, pero adicionalmente se incorpora una figura que es particularmente relevante en el cargo de servicio público, que es un cargo muy chiquitito que está en todas las tarifas eléctricas, y ahora se pone un valor adicional de tal manera que los usuarios que consumen más, es decir, las grandes industrias, aporten y de una otra manera subsidien a los que consumen menos. Es una figura de subsidio cruzado. Ahora, este cargo nuevo no va a aplicar a los usuarios que consumen hasta 350 kWh, y al mismo tiempo se va a proteger a las pymes para que tampoco se vean golpeadas. Claro. Este cargo, insisto, no es grande dentro de la tarifa, pero para usuarios industriales sí va a ser un aporte importante que harán a los usuarios de menores consumos. Y eso es interesante porque de alguna manera establece un concepto entonces de solidaridad, ¿no?, entre los que consumen más a los que consumen menos. Es correcto, y ese, digamos, es un elemento muy positivo de la ley, que como tú bien dices, los que consumen más van a ayudar a los que consumen menos y tienen menores recursos. Y la tercera línea, que también es re importante, que en un escenario uno hubiese esperado que el Estado aportara con más recursos, pero como la contingencia tiene muchos flancos, el Estado va a incluir un aporte en torno a los 20 millones de dólares anuales, que en un plazo de 10 años va a llegar un aporte del Estado en torno a los 200 millones de dólares, que de una u otra manera también va a ayudar a poder financiar este esquema de estabilización de aquí al año 2032, de tal manera de poder lograr
de una u otra manera, darle certeza a las familias, particularmente a las de menores recursos, que las tarifas no van a subir en torno a un 45%, como era el escenario si este proyecto de ley no hubiese sido tramitado. Y ese punto es bien importante para insistir en que este no es un proyecto que logre bajar las cuentas de la luz, sino solo estabilizar para el pago de esa deuda, ¿no? En términos concretos, es correcto lo que tú planteas. Sin proyecto de ley, las tarifas sí o sí hubiesen subido en torno a un 45% para el segundo semestre del 2022. Y ahora, para los que consumen menos de 350 kWh, no se va a mover mucho, y a partir del 2023 se incluyen actualizaciones en función del IPC y unos porcentajes que harán que las alzas sean graduales hasta el 2032 y no seguir golpeando la economía nacional producto del alza de todos los servicios básicos. Sí. Humberto, y en términos más amplios y más generales, ¿cuál es el escenario que se proyecta para el próximo año, por ejemplo, o el siguiente? Ya no respecto a esta alza de 45% que fue frenada con este proyecto, sino que me refiero a las tarifas en general, ¿no? Por el escenario y por la matriz que tiene Chile también, por las características de la matriz que tiene Chile. Mira, desde el punto de vista de la hidrología, lo que ha llovido este año nos ha ayudado un montón. No vamos a terminar con la mega sequía, pero afortunadamente, mejor dicho, estamos en una situación un poquito mejor, porque los embalses algo van a recuperar en este periodo que podemos reunir agua para las condiciones de verano, que es cuando empiezan los deshielo. Eso es por un lado. Desde el punto de vista de la seguridad, ha ayudado bastante el tema del agua. Si la crisis mundial permanece en la condición actual, es decir, si sigue la guerra, los combustibles van a seguir al alza. Y la complicación que nosotros tenemos en nuestra matriz es que utilizamos muchos combustibles y los combustibles son importados. Entonces, en la manera que los combustibles suban, va a ser más difícil que de una u otra manera nosotros podamos garantizar el suministro, particularmente del petróleo y el gas natural. Entonces, la autoridad hace de una u otra manera las planificaciones adecuadas para no tener problemas de suministro. Pero si la crisis internacional permanece y el conflicto entre Rusia y Ucrania no termina, las restricciones a la oferta de combustible en el mundo puede ser mayor, y a mayor demanda y menor oferta, indudablemente se pueden producir problemas. Eso desde el punto de vista de la operación del sistema. Y en función de las tarifas no debiésemos tener mayores complicaciones, porque este mecanismo de estabilización apunta a resolver estos problemas de variabilidad del dólar. Si el dólar sube, este mecanismo de una u otra manera va a amortiguar, y al mismo tiempo la dependencia de los combustibles no va a pegar directamente como si hubiese ocurrido si las tarifas no se hubiesen estabilizado nuevamente. Clarísimo. Humberto, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Que estén muy bien. Gracias, buen día. 8:28, gracias por acompañarnos. Solo al cierre, para mencionar, el dólar ha abierto ya sus operaciones acá en nuestro país en torno a los 1.033 pesos. Según lo que estamos revisando en la información en línea, el dólar ha abierto con un alza de 1,92%, bien fuerte respecto a la jornada de ayer. Aquí vamos a ver en mercadosenlinea.cl, plataforma que entrega información al minuto de lo que está ocurriendo, que el precio del dólar está en 1.033. La apertura, eso sí, para la moneda norteamericana abrió incluso un poco más alto, cercano a los 1.035 pesos, pero de todas maneras se pega un salto muy fuerte respecto al día de ayer. Vamos a estar monitoreando, por supuesto, durante la mañana también este tema. Gracias por acompañarnos. Ya vienen las noticias express aquí en CNN Chile con José Luis Mardones. Nos vemos.